Vamos a tener la lectura, ¿cómo le podemos poner? El rezo de Hebreos 4:12. Vamos a repetir Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, nos lo aprendemos. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Es hermosa, es clara. Gracias por los cantos. Gracias por Paulina, que está dirigiendo, por cada miembro de esta iglesia, cada uno de los que estamos en esta mañana. A ti sea la honra y la gloria. Es el tiempo de aprender de tu palabra. Y Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea el maestro, que me use como una herramienta correcta, adecuada, que en tu poder, tu palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, para obedecerla, pero también para disfrutarla, Señor, y gozarla. Gracias, porque tú eres bueno y porque tú nos ayudas. Pedimos que también este tiempo de predicación sea bendición para las personas que lo vean por medio de los medios electrónicos y que tu palabra sea extendida. Dedicamos a ti este tiempo y nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse. Ejemplo de dar de la iglesia, así se llama. Ahora le puse un título grande, ¿verdad? A comparación de los que yo pongo, a comparación del hermano Sergio, sigue estando chico, ¿verdad? Pero ejemplo de dar de la iglesia. A lo mejor puede ser ejemplo del dar de la iglesia. Si ustedes se están fijando, estoy predicando de cómo es que tenemos que dar como cristianos, como hijos de Dios. La semana pasada predicaba, ¿se acuerdan del título? ¿No se acuerdan del título? Ni del pasaje. Van a decir como yo, ay hermano, no me acuerdo ni qué es el ello. Usted quiere que me acuerde lo del domingo pasado. La obra misionera, ¿verdad? ¿Cómo es que debe ser la obra misionera? Y vemos que es desde el corazón de Dios, desde el corazón de nuestro Señor. Y déjenme decirle por qué estoy predicando o estoy teniendo este tema en estas predicaciones. La idea es que como iglesia trabajemos más allá de estas cuatro paredes. Y bueno, a veces no podemos ir literalmente a nosotros a hacer la obra, pero bueno, podemos trabajar también apoyando a otras personas para que ellos lleven la palabra de Dios, para que ellos compartan hacia donde usted y yo no podemos llegar. Así que la idea de estas predicaciones, se lo voy a decir así derecho, directo y como debe de ser, es que usted y yo cooperemos para la obra misionera. En términos norteños, que se moche para que lleve otro la palabra de Dios. Y no solamente que otro lleve, a lo mejor también va a ser que nosotros vayamos a donde se está haciendo la obra. Déjeme ser más claro si no estoy siendo claro. Estoy tratando de proyectar trabajo de esta iglesia más allá del tiempo de venir y estar aquí sentaditos escuchando la palabra de Dios, sino que nuestro trabajo como iglesia, si no es físico, sea de cooperación para que otros lleven la palabra de Dios, para que otros formen otra iglesia
como la que usted y yo estamos trabajando. Así que esta es la idea de este tiempo de predicación. Dentro el próximo domingo, si Dios permite, les voy a entregar unas tarjetitas donde voy a pedir que usted se comprometa por mes o por quincena o por semana o por como usted quiera hacerlo para apoyar la obra misionera. La idea de estas predicaciones es sacar una ofrenda de fe para la obra misionera. De esa ofrenda que se dé, no se va a usar nada en esta iglesia. Como me dijo un hermano, pero diga bien claro que esta ofrenda de fe es aparte de los diezmos y la ofrenda que damos en la iglesia. Ya lo dije. Por si me dice, hermano, no dijo, ya lo dije. Ni tampoco es que yo me quiera ir a otro lugar. Estoy proyectando el trabajo de nosotros como iglesia. Si no crecemos numéricamente dentro de esta obra, que crezcamos hacia afuera llevando la palabra de Dios. Así que con estas predicaciones estoy tratando de juntar una ofrenda de fe para otro siervo de Dios que está predicando en otro lugar. Específicamente, porque ya lo hemos visto, o ya lo he visto, es un pastor que está empezando obra en Celaya. Un pastor se llama Ramferi Murillo. Él está empezando una obra en Celaya y él no me ha pedido, él no sabe de esto que estoy haciendo, pero la idea es que nosotros como iglesia apoyemos a esta obra que está empezando en Celaya. Amén. Así para que vayan sabiendo por dónde van estas predicaciones, por dónde van estas enseñanzas. Esta ofrenda de fe, déjenme decirle, sí tendrá que ponerle su nombre y tendrá que ponerle cantidad. Si ha visto en nuestros sobres como iglesia, ya no le ponemos nombre ni le ponemos cantidad. Es responsabilidad de cada uno de nosotros dar nuestro diezmo. Y déjenme decirle antes de empezar la predicación, que todavía no empieza la predicación, que el diezmo es bíblico. El diezmo no es algo que nosotros damos. El diezmo es de Dios. Es de Él. Nosotros solamente traemos lo que es del diezmo. La ofrenda es lo que usted y yo damos de nuestra voluntad para la obra de Dios. Así que si usted no más da diezmo, no está dando nada. Ya está la chimoltrufia, ¿verdad? Da y no da. Si usted trae el diezmo, no está dando nada a Dios. Solamente está trayendo lo que es de Él. Cuando ofrenda, entonces sí está dándole a Dios. Y lo que estoy hablando estas semanas es de juntar una ofrenda de fe para misiones, para un misionero específico de Celaya. ¿Y por qué necesito que pongan su nombre? ¿Por qué necesito que pongan cantidad? Porque no vamos a estar trabajando a la y se va, ni ayudando a la y se va. Porque sí es bonito vivir por fe, pero vivir por fe es estar seguro de lo que viene de Dios, no que las otras gentes vivan o puedan ser ayudadas de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Eso no es vivir por fe, sino es un compromiso que usted y yo vamos a hacer con Dios. Eso se va a entregar en el alfolí de la iglesia y de la tesorería de la iglesia se va a entregar a este pastor. ¿Amén? ¿Sí expliqué bien? Hermano. ¿Esto se va a dar cada 15 días o cada mes? Depende como lo ponga usted ahí en el sobre o en la tarjetita, según como usted lo vaya a poner. Y bueno, al fin de cuentas se juntará por mes para que la iglesia por mes le esté dando a este misionero la ofrenda que juntemos. Porque no le puede decir, hermano, te vamos a dar 10,000 pesos por semana.
¿verdad? Si nuestra ofrenda de fe no es 10,000 pesos, o a lo mejor son 20,000 y yo le ando chiquiteando a 10,000, ¿verdad? No sé. Depende de cómo nosotros vemos, como Dios proponga en nuestro corazón ayudar para las misiones, para la obra misionera. Amén. Ok, ahora sí, voy a enseñar cómo, o el ejemplo de dar de la iglesia. ¿Cuál es el ejemplo que la iglesia tiene para dar? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia para dar? Y encontramos estas iglesias de Macedonia. Macedonia, ¿quién era Macedonia? ¿Alguien sabe qué es Macedonia o por qué Macedonia? Una vez mi padre, en la iglesia donde yo pastoreaba, había una hermana que se llamaba Celedonia. Y no sé por qué, pero mi padre siempre le cambiaba el nombre. Y una vez, orando, le dijo, Señor, le tocó orar por la hermana Celedonia, y dijo, Señor, por favor, ayuda a la hermana Macedonia. Y a la hermana Macedonia no le gustó, Celedonia, perdón, no le gustó. Y Dios rompió la oración y dijo, Celedonia, hermano, Celedonia. Sí lo dijo así. ¿Sabe qué es Macedonia? La Biblia habla de el varón macedonio, ¿sí ha oído? Que se le habló al varón macedonio para que ayudaran a hacer la obra. ¿Sabe por qué Macedonio? ¿De dónde viene la palabra Macedonia? Bueno, específicamente aquí, no voy a meterme tanta historia, pero ¿alguien sabe? ¿No? Es una región. Una región. ¿Pero sabe por qué? ¿Sabe cómo se les decía a los griegos? Los griegos por ahí empezaron. También se les decía macedonios. Bueno, está hablando de esta región, de la región de Macedonia. Ahí específicamente encontramos 3 iglesias. La iglesia de Filipos, la iglesia de... ¿No se acuerdan? Tesalónica y la iglesia de Berea. Estas 3 iglesias se le conocían como la región de Macedonia. Y Pablo, porque Pablo está pidiendo ofrenda. La verdad, Pablo está pidiendo ofrenda. Pide ofrenda por 2 situaciones. La primera situación que pide, porque el pueblo de Judá tiene problemas económicos. Hay hambre. Y le dice a la iglesia de Macedonia, tenemos que ayudar a nuestros hermanos. ¿Verdad? Y está diciéndoles, por favor, la iglesia de Macedonia tiene que recoger una ofrenda para ayudar al pueblo de Israel, específicamente a Judá. Pero segunda enseñanza o segunda situación, ¿por qué Pablo está buscando conseguir esta ofrenda? Pues la verdad, o lo que vemos, es que Pablo quiere tener esta unión de iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo judío o la iglesia judía no veía con buenos ojos a la iglesia gentil, a la iglesia que no era del pueblo de Israel. Y Pablo quería meter a la iglesia gentil para que sea bien aceptada por la iglesia judía o la iglesia de Israel. Primero hay una necesidad. El pueblo de Dios, los cristianos judíos, tienen problemas de gran necesidad, de gran hambre. Segundo, Pablo, acuérdense, Pablo era apóstol ¿a quién? A los gentiles. Pablo es el que lleva la palabra a estas iglesias gentiles de Macedonia. Les lleva la palabra y ahora pide que estas iglesias gentiles lleven palabra, lleven ayuda o recojan ofrenda
para ayudar a la iglesia. Si usted sigue el capítulo 8 de Segunda de los Corintios, Pablo se mete a hablar sobre esta ofrenda y le dice también a la iglesia judía, a la iglesia que no es gentil, le dice, ustedes también háganlo. Y más adelante les dice, porque ya tienen un año que andan queriendo recoger ofrenda y pues no recoge nada. Parafraseando lo que dice. Pablo dice, pues, ya tienen un año que sí ofrendo, que no ofrendo y nada que recojan ofrenda. También ustedes trabajen para recoger ofrenda. Y Pablo nos muestra una iglesia que no es grande, una iglesia que no es rica, pero una iglesia que da ejemplo de cómo ofrendar, de cómo dar. Fíjese lo que dice el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cómo dar? ¿Cuál es el ejemplo de dar? Dice, les hago saber, les digo, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. El ejemplo de dar de la iglesia es de dar en la gracia de Dios. Mire, si usted y yo no reconocemos la gracia de Dios, es muy difícil que usted y yo nos desprendamos de lo que tenemos. Si no reconocemos que usted y yo no merecemos estar aquí, no merecemos la salvación, no merecemos el sacrificio de Cristo en la cruz, usted y yo no estaremos dando de la manera correcta, no estaremos llevando la ayuda de la manera correcta. Porque el dar debe empezar de reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas. Mire, respiramos por la gracia de Dios. Tenemos salud por la gracia de Dios. En mi predicación, en la meditación del viernes antepasado, decía que usted y yo muchas veces somos derrotados por virus que a simple vista no los alcanzamos a ver. Que virus microscópicos nos llevan a tener unas temperaturonas, nos llevan a estar postrados en cama y que nos llevó a estar encerrados, ¿qué? ¿Por 2 años? ¿Por 3 años? Bueno, ustedes se enterraron 3, yo nomás 2. Y estamos aquí por la gracia de Dios. Y si no aprendemos a dar en la gracia de Dios, mire, no vamos a dar. Mire, no vamos a tener la disposición, porque vamos a creer que todo es de nosotros, porque vamos a creer que nosotros lo merecemos, porque vamos a creer que es por nuestras fuerzas que podemos hacer las cosas. Ahorita nos chismeó la hermana Malena. El hermano le dijo, Dios lo sabe, el pastor lo sabe, y nos soltó el chisme a todos. ¿Quieren saber? Algunos no se contenieron y dijeron, sí, por favor, échenosla.
Y antes no traíamos rebozo porque si no se lo echaban para atrás. Hasta el agua se le hizo la boca. Pero ya, habló de la gracia de Dios. El Señor actuó. No tuve que actuar yo. Y Él arregló las cosas. Eso es reconocer la gracia de Dios. Y esa es la forma de dar en la gracia de Dios. Reconocer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y Él nos ha rescatado de la inmundicia. Él nos ha rescatado del ver nuestro yo, del ver lo que yo creo, lo que yo soy, para entender que todo lo que yo tengo es de Él y no es mío. Y que todo lo que tengo es porque Él me lo ha dado de su mano. Amén. Es lo que dice Pablo. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Cuando usted y yo no damos, cuando usted y yo nos quedamos con todo, no estamos viendo la gracia de Dios. Estamos viéndonos a nosotros mismos. Estamos viéndonos que nosotros nos merecemos todo. A mí me encanta Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, cuando dice que Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice, y que sufrió muerte, y muerte de cruz. El acto más grande de gracia que encontramos es que Cristo se hizo semejante a usted y a mí para sufrir una muerte horrenda, denigrante, para darnos a usted y a mí vida eterna, salvación por gracia, salvación por amor. El ejemplo de dar de la iglesia es dar en la gracia de Dios. Mire, si somos sinceros, no podríamos dar nada si no tuviéramos la gracia de Dios. Porque es por su gracia que estamos aquí. Porque es por su gracia que respiramos. Porque es por su gracia que podemos trabajar, que tenemos un trabajo, que tenemos un sueldo, que tenemos la bendición de Dios. El ejemplo de dar a la iglesia es dar en la gracia de Dios. Pero el segundo ejemplo, dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún allá más de sus fuerzas. Ese es el ejemplo de dar de la iglesia, de dar con agrado. Mire, si ve esta iglesia, ¿a poco dio porque tenía mucho? No, fíjense lo que dice el versículo 2. Su profunda pobreza. Eran pobres. Yo siempre he dicho, no da más el que más tiene, sino el que más quiere. ¿De veras? La Biblia nos da el ejemplo. El mismo Jesús nos dice, cuando fue al templo y se dieron ofrendas, y Él dijo, esta viuda dio más que todos los demás, porque esta viuda dio todo lo que tenía, y los demás dieron lo que les sobra. Jesús lo dijo. El dar de la iglesia debe ser de dar con gozo,
de una vez les digo, si va a dar ofrendas de fe, délo con gozo, porque si no va a sufrir todo el año. Sí, va a sufrir todo el año. Y en vez de venir a la iglesia caminando, va a venir de codos. Va a venir así. Y eso no va a ser bendición para su vida. La Biblia dice que demos con corazón sincero. Pablo no habla de esta iglesia de Macedonia, una iglesia que tenía mucho dinero, ni una iglesia que estaba bien acomodada, sino dice de su profunda pobreza. Abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, dice, con agrado han dado, ¿qué dice? No nomás se quedan ahí, conforme a sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas. Mire, yo siempre he dicho que no quiero pastorear una iglesia tamalera. Y siempre digo, por favor, no me malinterpreten. No tengo nada con que se vendan tamales, ni que alguien venda tamales. Yo compro tamales, me gustan. No les he hecho salsita y si no ha almorzado, pobrecito de usted. No tengo nada contra gente que vende tamales. No tengo nada con comer tamales. Invíteme y lo ratifico. De veras. Pero Dios no dijo, iglesia, hagan tamales y véndanlos para que se sostenga la iglesia. No dijo eso, ¿verdad? O haga rifas para que, porque de las rifas vamos a pasar a las kermeses y de las kermeses nos vamos a deschongar totalmente. Bueno, ustedes, yo no puedo, pero no. Miren, eso ha pasado, eso es nuestra cultura. Tristemente. Dios pone a la iglesia lo que necesita. Que la iglesia no lo quiere dar, ese es otro problema. Pero Él da lo que necesitamos. Necesitamos dar con agrado. En la escuela dominical, bueno, en el instituto bíblico, ya en la escuela dominical, en el instituto bíblico, nos enseñaba de la religiosidad y hablábamos sobre esta forma. A veces la gente actúa con dolor en su corazón y eso no va a bendecir sus vidas. Y hablaban del testimonio de diezmo, que cuando tú das a Dios, lo das con agrado. Lo das sabiendo que estás agradando a Dios. Yo le digo a la gente, primero cuando estoy discipulando, cuando se bautizan, les digo, eso es lo más fácil, porque cuando hablamos de ofrendas y diezmos, vamos a batallar bastante. Sí, es algo que batallamos normalmente, porque no hemos entendido aprender hacia dónde va. Mire, quiero que piense esto conmigo. Todo lo que usted da, y como usted lo da, Dios lo ve. Dios lo ve. Y piense, lo que doy
Y cuando piensa que lo está dando por Dios, para Dios, su mente cambia, porque lo da con agrado. Pablo dice a la iglesia, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No sé si usted ha leído la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Es una carta llena de gozo. En esa carta el apóstol Pablo da gracias a la iglesia porque ellos ofrendan para el sostenimiento de Pablo. Y Pablo dice, no busco dones que abunden a mi cuenta, más bien busco dones que abunden a sus cuentas. Y no hablaba de cuentas bancarias, ¿no? Sino de cuentas espirituales, de estar bien delante de Dios. Demos con agrado. La cantidad de con agrado. Tercera enseñanza. Dar con disposición. Mire, igualito que nosotros. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¿Para qué? Imagino a la iglesia. Por favor, pastor, déjeme diezmar, se lo suplico. Por favor, pastor, quiero dar promesa de fe. Bibliazos, latigazos, pedradas y la iglesia bien agarrada de la bolsa. ¿Cómo se imagina usted, hermano? Fíjese, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de ofrendar para los santos. Eso es lo que dice. Espérense todavía. Órale, Pablo, por favor, quiero ofrendar para los santos, tiene necesidad. No, todavía no. Por favor, te lo suplico, Pablo. Con muchos ruegos. Eso se llama disposición. ¿O no se llama disposición? Estaban dispuestos. Y yo creo que me quedé corto con la disposición. Pero ellos, la iglesia de Macedonia, piden con muchos ruegos que les conceda el privilegio de participar en este ministerio para los santos. El ministerio es recoger ofrendas. Ese es el ministerio que están haciendo. Ese es el trabajo. Necesitamos disposición. Una vez predicaba, invítale una coca a Dios. No sé por qué lo prediqué o me salió ese título, ¿verdad? Me vi más en mí. Porque peligro usted no tome coca. Bueno, le voy a decir, invítele un celular a Dios. Porque hay gente que dice, ay hermano, ¿cómo cada mes voy a estar apoyando a la obra misionera? Pero ¿qué tal para su iPhone 14, 17 Plus compatible? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues no sé, estoy inventando, pero el iPhone es el más caro que hay, que vale como 50,000 pesos. ¿Cuánto pagan por ese? Por mes. Dice, claro, no. Pero ¿qué tal Liverpool? ¿O qué tal? No, Better no, ese sí es bueno. Hermanos, mire, la Biblia es clara. Donde están sus riquezas, su corazón están sus riquezas. Amén.
La Biblia es clara. Donde está tu corazón, están tus riquezas. Y es cierto. Pues si usted no ama la obra misionera, le va a sufrir. Vamos a pensar, ¿cuánto gasta en pan de dulce, al mes? ¿Cuánto? Ya le pegué la pata a los sanmartinos. Hombre, ¿cuánto gasta en pan al mes? Ay, hermano, y en octubre el pan de muerto que está riquísimo. Ahí viene enero, las roscas. ¿Y la obra misionera? Se trata de disposición. Se trata que nos dispongamos, como la iglesia de Macedonia. Una disposición. Si usted ve, podemos hacer una predicación que da testimonio, una disposición que da bendición, una disposición que ve la necesidad. Ahí puedo sacar otra predicación, pero eso se le cobra aparte. ¿Sí, no? El dar de la iglesia tiene que ser con disposición. Me gusta mucho cuando el rey David está juntando ofrenda en material para el templo de la casa de Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó? David le dijo: ¡hey! ¡Ya párenle! Otra vez, igualito que nosotros. ¡Ya párenle! ¡Ya fue mucho! Les prohibió dar. El rey David, por ejemplo, les dijo: ya no podemos tener más. ¿Saben por qué? Porque había disposición en el pueblo de Israel cuando construyeron el templo para Dios, en la iglesia de Macedonia cuando recogieron ofrenda para los santos. Ese es el ejemplo de dar a la iglesia. Dar con disposición. Estaba haciendo una predicación en estos tiempos. Yo le estaba poniendo: invítale un celular a Dios. Porque una coca, dije, no, la de 30 vale 50 pesos. No, más vale que dar una por semana, por mes. Dije, no, pues no. A lo mejor tengo que decir: invítale una concha a Dios, pero diaria. Multiplíquela por 30. Ya jaló. Hermanos, lo que estoy diciendo, lo que lo quiero llevar a entender, a que entienda, el dar de la iglesia, el ejemplo de dar de la iglesia, tiene que ver con disposición. Tiene que ver con disposición usted y mía. Por último, amén, puede decir gloria a Dios o gracias a Dios si quiere. Dice, fíjate lo que dice el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El ejemplo de dar de la iglesia debe ser en la voluntad de Dios. Dice Pablo, mire, no se dieron. Cuando yo creo que Pablo, si ustedes ponen un poquito de atención, no le tenía tanta fe a la iglesia de Macedonia, ¿verdad? Como que dijo, ay, voy a batallar, a lo mejor estoy en casa de Dios. De Guatemala, no de aquí. Sí, de Texas. Fíjese, y no como lo esperábamos. Fíjese lo que dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. O sea,
arrebasó la expectativa de Pablo. Y dice, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Y dice, todo esto por la voluntad de ¿quién? De Dios. Ese es el ejemplo de dar. Dar en la voluntad de Dios. Amado, qué hermoso será que un día nos encontremos con el Señor y te diga gracias porque me diste de beber cuando no tenía, porque me diste de comer cuando no tenía, porque me diste de vestir cuando no tenía. Y usted le diga, Señor, ¿cuándo fue esto? Y cuando Él le diga, cuando diste promesa de fe a mi siervo. Eso es esto, es cierto. Dar en la voluntad de Dios. Si no, vemos cómo tenemos que dar. Vamos a estar sufriendo, se lo aseguro. Pero si usted da en la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Usted sabe cuál es la voluntad de Dios. Dice que es agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Demos. O sigamos el ejemplo del dar de la iglesia de Macedonia. No voy a leer para abajo porque va a querer agarrar el ejemplo de la otra iglesia que tenía un año. Vamos a ofrendar, pero no ofrendar. Pablo le dijo, oiga, pues ya se les presentó la oportunidad, júntenle. Lean, 2 Corintios 8. Necesitamos como iglesia tomar el ejemplo de las iglesias de Macedonia para dar. Tengamos este ejemplo en nuestras vidas para ayudar a la obra misionera. Demos en la gracia de Dios. Y piense cómo ha sido la gracia de Dios en su vida. Grande. Demos en la gracia de Dios. Segundo, demos con agrado. Con agrado. Demos con disposición. Me gusta mucho cuando dice el apóstol Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos. Eso es disposición. Demos en la voluntad de Dios. Así que hoy yo le invito a que piense en esta semana, en estos días, cómo es la forma que usted va a ofrendar para la obra misionera. ¿Cómo va a ser su promesa de fe para el Señor? Yo le invito a que sea en la gracia de Dios, a que sea con agrado, a que sea con disposición y a que sea en la voluntad de Dios. De esta forma, dio la iglesia de Macedonia y se dio buen testimonio de ella. Que esta sea la forma que nosotros como iglesia demos a la obra misionera y se pueda hallar buen testimonio delante del Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Es clara, es hermosa, es sencilla. Ahora nos toca a nosotros actuar, vivir
en tu palabra. Mueve nuestros corazones. Queremos honrarte. Queremos servirte y queremos servir para tu obra. Así que, Señor, trabaja en nuestros corazones y haz que cada uno de nosotros actúe de la manera correcta para el extendimiento de tu reino. Por favor, Señor, dirígenos, guíanos y pon en nuestra vida disposición. Te alabamos, te amamos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones.